Bueno, hoy, como podrán leer, la clase va a estar en torno a lo que son los cielos rasos. ¿Alguien sabe lo que son los cielos rasos? ¿Dónde se ubican? ¿Qué funciones tienen? Pero fundamentalmente, ¿qué son y dónde están? ¿Qué son? ¿Escucharon alguna vez la palabra cielo raso? Yo creo que sí. Yo creo que sí que la escucharon. Acá una compañera dice, es el revestimiento inferior de los techos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Comparten? ¿Les parece que no? ¿Podríamos definirlo de una manera un poquito más ajustada? ¿Estamos cerca, lejos? Hay otra compañera que dice revestimiento superior interior de los techos. ¿Qué opinan? ¿Les parece que estamos acercándonos a la definición? Por favor, cierren la puerta y vamos a comenzar con la clase. Podríamos decir entonces, aprovechando lo que dijeron sus compañeros, que los cielos rasos son los revestimientos superiores del espacio arquitectónico interior. Cuando hablamos de revestimiento superior, estamos hablando de lo que veo hacia arriba, desde el interior, ¿sí? Entonces los cielos rasos son estos revestimientos superiores del espacio arquitectónico interior. Cuando hablábamos de revestimientos interiores e inferiores, ¿a qué nos estábamos refiriendo? A los solados, claro. Entonces los superiores son los cielos rasos. Y cuando hablábamos de los revestimientos verticales interiores, nos estábamos refiriendo a ¿qué? Revoques, revestimientos. Exactamente. Bueno, estos cielos rasos tienen dos funciones muy importantes. Por lo general, sirven para modificar y o regularizar el aspecto, forma y condiciones de los locales. ¿A través de qué? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Cuáles son esas razones que hacen que nosotros debamos construir los cielos rasos? Exacto. Nosotros tenemos razones técnicas y razones estéticas. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando estamos hablando de razones técnicas, ¿estamos hablando de qué? Aislación térmica, muy bien. ¿Qué más? Acústica del lugar, muy bien, como dice la compañera. Nosotros acá en el auditorio tenemos un ejemplo bastante demostrativo de lo que es un cielo raso utilizado para mejorar las condiciones acústicas del local. Algunas partes sirven para absorber el sonido y que no rebote tanto, y otras partes justamente para reflejar el sonido y que además de la parte de baffles podamos poder reflejar la voz y que se escuche en todo el salón. Entonces, tenemos razones técnicas y estéticas. ¿Qué otras razones técnicas pueden pensar que tenemos?
¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué estamos viendo en este cielo raso? Las luces, exactamente. Pero vemos el artefacto de iluminación, no vemos los caños. Entonces cumple la función también de ocultar las cañerías y dejar algo mucho más prolijo, ¿sí? ¿Qué otra función? Bueno, acá un compañero pregunta en el caso de lo que vemos como cielo raso en lo que son los techos de tejas con estructuras de madera a la vista. Y me dice si cumplen una función estructural. En ese caso, correctamente, como él lo está contando, el elemento de machimbre o de entablonado que forma parte del techo cumple una función estructural para sostener las aislaciones, ¿sí? No es un cielo raso como los que estamos viendo o que vamos a ver ahora, sino que lo vemos como cielo raso, pero es el entablonado del techo con estructura de tejas sobre entablonado con madera a la vista. ¿Se entiende? Lo vemos como un cielo raso, pero es el entablonado del techo. ¿Qué otra función? Vamos a ver un cielo raso, entonces por ahí piensan qué otra función pueden descubrir viendo un cielo raso. ¿Ver? Tenemos el cielo raso en el auditorio y otro cielo raso en pantalla. Claro. Es el elemento que sostiene las luces y que oculta las cañerías de la iluminación. ¿Qué más? Exacto. Todas las cañerías ocultan. Y esas cañerías son las que son necesarias en cualquier espacio para tener las instalaciones de prevención de incendio, indicar a través de la iluminación medios de salida, tener en algunos casos, según el sistema de ventilación o de refrigeración, tener bocas de expulsión de aire y bocas para recuperación del aire. Así que realmente cumple muchas funciones técnicas. Y en cuanto a las funciones estéticas, ¿qué pueden ver? Exactamente. A través del diseño nosotros podemos acompañar, enfatizar, señalar, buscar formas, colores, de manera tal de acompañar el diseño que querramos conseguir para ese local. Entonces, vimos las funciones técnicas y vimos las funciones estéticas. Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que ustedes nombraron. Ocultar las estructuras y las cañerías de las instalaciones, mejorar condiciones de aislamiento térmico, mejorar o corregir las condiciones y necesidades acústicas, modificar la forma y las proporciones del local, reflejar la luz, los cielos rasos claros, en ambientes donde nosotros tenemos que leer, que tenemos que escribir, los cielos rasos claros colaboran en tener un ambiente mucho más iluminado. Los cielos rasos tienen que cumplir con condiciones ignífugas, sostener los elementos del sistema, que ustedes ven que acá también existen. Tenemos sensores, tenemos sensores de humo.
y servir de base para pinturas decorativas, que vamos a ver algunos ejemplos también, y soporte de dispositivos varios, cartelería o decorativos. Cuando hablamos de cartelería estamos hablando, por ejemplo, los carteles de salida de emergencia, carteles de salida para evacuación de incendios. Así como allá están en las columnas, si se dan vuelta vemos en el cielo raso carteles que dicen salidas de emergencia. Entonces, y en la foto aparece, a ver, ese muñequito verde con una flecha, ¿saben lo que quiere decir? Exactamente, es un icono que indica en el idioma que sea salida. Vamos a pasar. Por eso, son soportes para distintos tipos de artefactos o de iluminación. Como bien señala una compañera, acá estamos utilizando también el cielo raso para soportar el proyector. Soportamos ventiladores de techo, pero siempre hay que ser cuidadoso en que no es cualquier cielo raso que puede soportar cualquier cosa. Según el peso de los elementos que nosotros tengamos que colocar, vamos a considerar también la estructura que tiene que tener ese techo, ese cielo raso. Y hablando de eso, de lo que es la estructura del cielo raso y el cielo raso, hoy hablábamos con Gaby, lo importante que es que ustedes puedan reconocer las dos partes que conforman el cielo raso. Al igual que los techos, que tenemos una estructura y una cubierta, en los cielos rasos vamos a ver que también están compuestos por una estructura y el revestimiento. En este caso no tenemos cubierta, pero sí tenemos el revestimiento interior de los locales, y más adelante, como ahora, ya vamos a ver cómo los clasificamos a estos cielos rasos. Y los clasificamos según su relación con la estructura del techo, y también podemos clasificarlos según los materiales. Cuando hablamos de clasificación según la estructura, cuando hablamos de la clasificación de cielos rasos según la estructura, vamos a tener tres grupos muy bien diferenciados, de los cuales, según la estructura del cielo raso, podemos decir que están los aplicados, los independientes y los suspendidos. La clasificación, como les decía, se hace en función de la estructura superior del techo. Y decimos que los cielos rasos aplicados, tal como su nombre lo indica, se aplican directamente debajo del techo. Por ejemplo, en los techos de losa se aplican distintas capas de revoque y eso conforma el cielo raso aplicado. Cuando hablamos de cielos rasos independientes, los vamos a reconocer porque para su construcción no nos interesa cómo sea el techo. Podemos tener un techo con estructuras de chapa, podemos tener techo de losa, techo de tejas, el techo que querramos, pero construimos una estructura independiente para poder sostener el cielo raso. Y otro grupo de cielo rasos que denominamos cielo rasos suspendidos, y como su nombre lo indica, suspendidos, y estamos refiriéndonos a la estructura del techo, ¿de qué creen ustedes que están suspendidos? Unos están aplicados al techo, otros son independientes del techo.
Entonces, los suspendidos, ¿qué relación tienen con el techo? ¿Por qué les decimos suspendidos? ¿Suspendidos de qué? ¿De qué se suspenden? De la estructura del techo. Como bien decía el compañero, podemos tener estructuras metálicas, de madera, de PVC, pero suspendidas de la estructura del techo. A su vez, estos dos últimos, los independientes y los suspendidos, son cielos rasos llamados armados. O sea, hay que armarlos, ¿sí? Y tienen también una otra clasificación en la cual podemos decir que son rígidos o flexibles. Bueno, para que a través de una graficación ustedes puedan recordar con más facilidad cuándo son aplicados, cuándo son independientes y cuándo son suspendidos, tenemos este grafiquito. En lo que identificamos con los colores cómo se va repitiendo lo que es estructura y lo que es revestimiento. Este es el corte de un local. ¿Y qué estamos representando acá? Paredes. ¿Y esto qué es? ¿Cómo? Es un techo de losa, exactamente. Para los tres casos tenemos la misma situación de un local con techo de losa. En el primer caso, que hablamos de los cielos rasos aplicados, estos cielos rasos se aplican directamente a la estructura de este techo de losa, ¿sí? Por eso la línea roja está muy pegadita y la verde, que podemos decir que es el revestimiento propiamente dicho, aparece por debajo. Nuevamente tenemos un local con techo de losa. ¿Y qué ven acá? ¿Ven este cielo raso representado con una estructura y un revestimiento que se relaciona con el techo? No, muy bien. ¿Dónde está apoyando la estructura de este cielo raso? Muy bien, exactamente. Todos los elementos de la construcción tienen peso, mucho o poco, pero pesan. Tienen el peso propio de los elementos y en muchos casos otros pesos que se pueden agregar a ese, en este caso, cielo raso. En este caso, el peso de este cielo raso independiente se reparte en las dos paredes. Este cielo raso independiente transmite las cargas a las paredes, ¿sí? Vamos a ver después detalle. Hay un apoyo o un empotramiento de los elementos estructurales en las paredes, independientemente de lo que es el techo, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de independiente? La estructura del cielo raso independiente no se relaciona para nada con el techo. Y por último, tenemos un cielo raso suspendido, que como ven ustedes, los elementos estructurales están colgando de la estructura del techo. Y a partir de ahí, hacemos el revestimiento con otra subestructura que tenga ese revestimiento según las necesidades para dar la forma que querramos y conformamos el revestimiento del cielo raso. ¿Qué notan en esta otra opción cuando hablamos de cielo raso suspendido? ¿Qué ven? ¿La forma del diseño? ¿La curvatura? No, en cuanto a la estructura.
Claro, está colgado de la estructura de la losa. Exactamente. Cada uno de estos elementos se prende de la losa. O sea que las cargas de este cielo raso se van distribuyendo a esta losa y a su vez después el peso la losa lo transmite a las paredes y esto a la fundación. ¿Ven cómo son las cargas en estos cielos rasos? Que por ahí sean mínimas al lado de las cargas del techo de losa, del techo de tejas, pero no tenemos que olvidarnos que tenemos que saber cómo son para poder sostener ese cielo raso. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, cielos rasos aplicados. Como habíamos visto, un cielo raso aplicado consiste en la preparación de un pastón, la preparación de mezclas para el revoque con las distintas capas. Cuando hacíamos los revoques, ¿qué revoques conocieron? Para un revoque, por ejemplo, completo a la cal. ¿Cuáles son las capas? Azotado, jarro y enlucido. El mismo sistema se utiliza para estos cielos rasos aplicados. Primero una capa de mortero de cemento, no hace falta que sea impermeable porque se supone que la losa, si es un entrepiso, no va a filtrar agua, y si es también en el último nivel vamos a tener todas otras series de capas de aislación hidráulica. O sea que es un mortero de cemento que va a servir para dar estructura al resto de los revoques. Según las condiciones como esté el techo, hay que limpiarlo, hay que quitar excedentes y se hace el mismo procedimiento con fajas y con toma de niveles como se hacen los revoques. Inclusive las capas del revoque grueso se van cortando, se van deslizando con las fajas que se construyeron al nivel que nosotros dijimos. ¿Se entiende? Y por último, la última capa corresponde a un enlucido que puede llegar a ser de yeso o de cal. ¿Sí? Aprovechamos entonces a charlar un poquito. Entonces ya tenemos, en cuanto a cielo raso, conocidos los tres tipos de cielo raso. Disculpen que insistamos, pero más allá de este corte inesperado, siempre insistimos con esto en cuanto a la estructura, porque es lo que nos permite saber que ustedes hayan entendido y vean cómo se organizan los cielos rasos. Pero por hoy aprovechamos a verlo en el pizarrón mientras se reinicia la máquina. Entonces, cielo raso aplicado ya vimos. ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo hasta el momento? ¿Sí? Escucho. ¿Se entiende todo? ¿Sí? ¿Fácil? Bueno. Vamos a ver entonces
apuntes en el pizarrón mientras tanto. Cuando hablamos de cielorrasos independientes, ¿qué es lo que necesita un cielorraso independiente? Muy bien, la estructura, exactamente. Para sostenerse necesita tener una estructura propia. Lo otro que habíamos visto en cuanto al cielorraso independiente, ¿qué es? ¿Dónde apoya el cielorraso independiente? En las paredes, exactamente. Entonces nosotros tenemos que estudiar, analizar una estructura que va a sostener a todo el cielorraso. O sea, que va a sostener a esa estructura y al revestimiento de cielorraso. Supongamos que tenemos un local de 4x8. Estamos viendo en planta, estamos representando acá las paredes como elementos estructurales y tengo que analizar cómo va a ser la forma más conveniente de plantear la estructura. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando yo tengo que proponer una estructura, ¿qué voy a buscar? ¿En qué voy a pensar? ¿Qué es lo que esa estructura tiene que soportar en peso y dónde va a distribuir ese peso? Entonces, lo que voy a tratar de ver es cuál de los lados de este local tiene la menor luz. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué es la luz en un local? La distancia entre las paredes. ¿Y qué les parece a ustedes? Acá tenemos 4 metros y acá 8 metros. ¿Qué será que es más conveniente? ¿Poner la estructura principal en el lado menor o en el lado mayor? En el lado menor. ¿Por qué? Está más cerca de los apoyos, o sea, las cargas están más cerca de los apoyos, así que la transmisión de esas cargas se realiza de una manera mucho más simple que si buscamos elementos estructurales que tengan que apoyar en 8 metros. ¿Por qué? Porque además, si yo busco que los elementos estructurales apoyen en una luz de 8 metros, esos elementos estructurales van a tener que tener una sección muy grande. Van a tener que tener una altura muy grande. ¿Por qué? Para evitar que se flexionen. Si yo tengo 4 metros de luz y tengo 8 metros de luz, frente a una misma carga por metro lineal, supongamos que yo acá por metro lineal tengo 200 kilos. En 4 metros, ¿cuánto tengo? 800 kilos. Bien, tengo 800 kilos. Y en estos 8 metros, teniendo también 200 kilos por metro lineal, ¿cuánto tengo? 1600. Muy bien. Entonces yo voy a tener esta viga, este elemento estructural, mejor dicho, olvídense que dije viga, este elemento estructural va a tener que soportar 1600 kilos al lado de este que va a soportar 800. Entonces, ¿les parece a ustedes que las dimensiones de este elemento estructural van a ser las mismas para una luz de 4 metros que para una luz de 8 metros? No. ¿Cómo va a tener que ser?
Exactamente, mucho más gruesa, mucho más alta, mucho más importante. ¿Por qué? Porque esa viga, este elemento estructural, además de soportar el peso propio, tiene que soportar toda la otra carga, entonces es mucho. Y se va a flexionar mucho más que esto. Entonces, esa es la razón por la cual los elementos estructurales principales vamos a buscar apoyarlos en el sentido de la menor luz. Entonces, vamos a colocar elementos estructurales que tienen que apoyar en las paredes, ¿sí? Porque son las paredes los que van a sostener esos elementos estructurales. Entonces, apoyan en las paredes. ¿Y cada cuánto? ¿Cada cuánto tengo que poner estos elementos estructurales? Como primera medida, los vamos a tener que colocar también en función del material que nosotros tengamos como revestimiento, de la cantidad de puntos de apoyo que necesite ese material con el cual voy a revestir el cielo raso. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que si, por ejemplo, tenemos un cielo raso de un material de madera machimbrada, por ejemplo, vamos a necesitar otra estructura por debajo de esta que nos permita ir distribuyendo las cargas. Cuando digo eso, estoy hablando de que si tenemos la pared, vamos a tener el elemento estructural principal apoyado en la pared, por supuesto si es madera, con un tratamiento especial, pero lo que quiero es que comprendan el concepto de cómo trabaja el cielo raso. Y de este elemento estructural principal vamos a tener otros elementos estructurales que van a permitir sujetar el resto de los materiales que van a conformar el cielo raso. ¿Sí? Entonces tenemos una estructura principal y una estructura secundaria. Perdón. Bueno, ¿se entiende? Entonces tenemos una estructura principal y una estructura secundaria que va a ir muy pegadita a las paredes también. ¿Por qué? Porque agarrada a esa estructura secundaria va a ir el revestimiento. Entonces vamos a ponerlo un poco más cerquita para que se entienda mejor. Muy cerquita de las paredes vamos a tener el resto de los elementos, ya que el revestimiento del cielo raso tiene que llegar al borde. Ya vamos a ir viendo después tema de buñas y demás, pero ¿se entiende? Entonces distribuimos este local con una estructura principal que puede ser, por ejemplo, cada 0,80 y el resto, según el material que sea, podemos tenerla cada 0,60. ¿Sí? Bueno. Esta separación, me recuerda Gaby, por más que lo dijimos, vamos a reiterar, depende del material del revestimiento y de la luz a cubrir, de los dos elementos. Bueno, quedaba una foto para terminar con lo de cielos rasos aplicados. Estos operarios acá están con una estructura de andamios, preparando la superficie
realizándoles un azotado con un material inyectado que les permite hacer mucha superficie de manera muy rápida. Posteriormente van a construir el resto de las capas, pero es para que tengan la idea de que el cielo raso aplicado, estamos hablando de un cielo raso que se aplica al fondo de la losa, ¿sí? Bueno, con respecto a los cielos rasos independientes y suspendidos, que habíamos visto que se denominan armados, también tenemos, como vimos recién en el pizarrón, una estructura principal y una estructura secundaria. Y en cuanto al revestimiento, podemos decir que está el material propio del cielo raso y el material de terminación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como veíamos, les describo para no estar con las luces. En el local este teníamos la estructura principal que apoyábamos en los 4 metros, la estructura secundaria que se apoyaba en la estructura principal, ¿sí? No se apoya en los 8 metros, llega a cubrir los 8 metros, pero está sostenida de la estructura principal. Y supongamos que esto, como les decía, sea un cielo raso de madera machimbrada. En el cielo raso de madera machimbrada, ¿cuál sería el material del cielo raso y cuál sería el material de terminación? Exacto. El machimbre, o sea, la madera propiamente dicha, va a ser el material propio del cielo raso. Y el material de terminación, en este caso, es la pintura. Acá tenemos ejemplos de cielo raso suspendidos para que ustedes vean realmente estas son alternativas, ¿no es cierto? Que pueden ser algunas placas acústicas, algunas placas decorativas. Si ven la foto inferior, tenemos un cielo raso por encima y posteriormente se ven estas placas curvas generando un lugar particularmente diferente por debajo. Me estoy refiriendo a esta foto, que no sé si se alcanza a ver bien desde atrás, pero tenemos un cielo raso muy por arriba y de manera suspendida estas placas curvas con elementos de iluminación. En este caso son placas no solamente acústicas, sino reflectivas de la luz. A ver si se acuerdan. ¿Qué ven por encima de estas placas? Chapa, muy bien. ¿Y qué sería esa chapa? ¿Cómo? ¿Será la cubierta? ¿Les parece que tendremos expuesta la cubierta solo con este cielo raso? Sí, lo que se alcanza a ver es estructura del techo y probablemente sea algún otro tipo de material aislante parecido a lo que son las chapas, porque si no, no tendríamos solamente esto, necesitamos por detrás otro tipo de protección y de aislación, porque si no también la condensación deteriora estas placas. Y acá, ¿cómo será este cielo raso según su estructura? Independiente, suspendido, ¿cómo será? ¿Suspendido? Yo creo que sí que es suspendido. Sería lo más lógico, similar a lo que estábamos viendo en el esquema, el anterior pasaje. Claro. Lo más lógico sería eso, porque si hacemos un cielo raso independiente, necesitaríamos una superestructura para sostener esto. Pasamos. Y acá, ¿qué ven?
¿La estructura de qué? ¿De qué tipo de cielo raso? ¿Independientes serán? ¿Quiénes dicen que es suspendido? ¿Por qué dicen que es suspendido? Está muy bien. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué ven? ¿Eh? No. ¿Qué ven? No que leen. ¿Qué ven? Exacto. Ven esto. Ven esto. Ven esto. Ven esto. Que son elementos de los cuales están suspendidos estos perfiles. ¿Sí? ¿Vieron cómo hay que... Es todo un ejercicio observar de una manera distinta? A simple vista, bueno, sí, puede ser independiente, pero ¿será independiente? Yo no veo una estructura importante, principal, para decir que sea independiente. ¿Ustedes la ven? ¿Pueden ver una estructura principal y una secundaria bien diferenciada? ¿Qué es lo más común cuando son independientes? No. Entonces vemos que es un cielo raso suspendido. Va distribuyendo los esfuerzos en toda la superficie del techo. ¿Sí? ¿Es así, arquitecto? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de estos elementos van sujetándose las estructuras para este cielo raso suspendido, que posteriormente va a recibir placas, por eso las características formales, placa roca de yeso. Y nuevamente acá un gráfico para que vean representado lo que vimos en la imagen anterior. Lo que recién decía Gaby, que es importante por ahí destacar, en el tema de las placas, de estos cielos rasos suspendidos de placas, de placas independientes, placas desmontables, empieza a aparecer la modulación de los cielos rasos. No queremos agregarles demasiada información, pero a simple vista ustedes pueden apreciar que existe una modulación y a partir de ahí, cuando se proyecta el cielo raso, pueden ir analizando los ejes del local para que los recortes de las placas puedan ser parejos, puedan estar equilibrados, puedan ser simétricos. Y en este caso pueden apreciar bien cómo los recortes los fueron desplazando en forma simétrica hacia los extremos. ¿Se ve en el dibujo? ¿Se entiende? La modulación ya está preestablecida de fábrica. Tenemos placas de 60 por 1,20, pero el local no entran placas enteras, o por ahí sí. Entonces lo que hace un buen diseñador es analizar en función del tamaño de las placas, la ubicación de las mismas, trazar los ejes e ir distribuyendo cómo las va a repartir. Bueno, ¿alguna duda de lo que eran los cielos rasos suspendidos? ¿Sí? Parece muy fácil, pero si hay alguna duda, nos gustaría escucharla. Cielos rasos independientes, bueno, es lo que estábamos viendo en el pizarrón. Acá trajimos un esquemita, que es el mismo que ganamos tiempo explicándoles en el pizarrón, donde tenemos la estructura principal, la estructura secundaria o de repartición, que cuando hablamos de madera estamos hablando de una estructura principal que puede ser de 2x5 cada 60 y una secundaria de 2x3 cada tal vez
50. Y en el corte tenemos la estructura principal y la estructura secundaria, ¿sí? Esta imagen nos muestra una pared a la cual, en vez de empotrar la estructura principal, se la está fijando con planchuelas y tornillos. ¿Se entiende? En este caso era bastante más simple poder atornillar a los bloques la estructura que estar picando y amurando. Pero vean ustedes la independencia que tenemos con la estructura principal de este cielo raso independiente, totalmente aparte de lo que es el techo. ¿Se alcanza a apreciar? ¿O es una foto muy rara? ¿Se entiende? ¿Me está preguntando algo? ¿No entendés? ¿Querés que te explique? Me parece que vos estás sabiendo mucho ya, vas a venir a ayudarme acá. Ella es la única sincera. ¿Cómo se le casó ahí? Bueno, qué lindo. Bueno, y hemos visto que los cielorasos aplicados son ¿de qué? ¿Tiene estructura principal el cielorraso aplicado? ¿Tiene una estructura secundaria? No, son aplicados. Cuando hablamos de independientes y suspendidos, y según el material, podemos tener dos grupos. Uno, el de los cielorrasos rígidos, y otro, el de los cielorrasos articulados o flexibles. Cuando hablamos de cielorrasos rígidos, estamos hablando de que los materiales que componen ese cielo raso, ese revestimiento de cielo raso, no la estructura, quedan rígidos, quedan sin ningún tipo de movimiento. Y ustedes saben que en todas las obras, por efectos del viento, por movimientos de carga, por cargas accidentales, puede haber movimientos en las estructuras. Y esos movimientos en las estructuras se reflejan en los cielorrasos, en los revoques. ¿Recuerdan la clase pasada? Hablábamos de que esos movimientos de dilatación marcaban la pared, fisuraban la pared y teníamos que protegerla para que le ingrese agua. Bueno, en los cielorrasos, por el contrario, no va a entrar agua, pero esos movimientos que puedan aparecer en los materiales van a provocar algunas fisuras que dan un mal aspecto, que dan una mala terminación. Entonces, según el tipo de local que tengamos, según la estructura que utilicemos para el cielorraso y según el material, el tipo de techo que tengamos, si es que estamos vinculándolo con el techo, vamos a tener que tener mucho cuidado en la selección del material. Por eso hablamos de materiales rígidos y materiales articulados o flexibles. Para que tengan una idea, un material rígido es un revoque y un material articulado o flexible, ¿cuál podría ser? De lo que estuvimos viendo rápidamente hasta ahora. Muy bien, las placas de yeso, pero las desmontables, no las que son unidas con cinta y masilladas, ¿sí? O sea, las placas desmontables, los cielorrasos machimbrados, las placas desmontables. Entonces tenemos dos grupos, los rígidos y los articulados o flexibles. Cuando hablamos de los cielorrasos rígidos, bueno, como recién decíamos, son los armados con terminación a la cal o de yeso, que actualmente están en desuso, pero si van por los pasillos de nuestra facultad,
todavía se pueden ver esos cielos rasos. Y en algunos sectores que ha sido desmontado la parte de revestimiento y queda la estructura, pueden apreciarse las estructuras. Y lo otro, como dijo un compañero recién, también algunos rígidos son las placas de roca de yeso denominadas junta tomada. Acá en el auditorio tenemos ejemplos de cielo raso, roca de yeso, junta tomada. A ver si pueden ver cuál es. Lo que ustedes ven blanco son placas de roca de yeso junta tomada. Ven que no ven perfilería, tampoco ven fisuras, está muy bien hecho. Tampoco hay movimientos porque el techo que tiene este cielo raso es un techo rígido, es un techo de losa, que no tiene los movimientos que puede llegar a tener techo de chapa. Entonces, no se reflejan movimientos. Ven ustedes que las superficies están perfectamente terminadas. Están construidos con placas de roca de yeso junta tomada. Después tenemos los armados con terminación de calo yeso, que les decía que en los pasillos de nuestra facultad todavía están. Y por otro lado, los cielos rasos articulados o flexibles que tenemos. Placas suspendidas de roca de yeso, que cuando vemos las perfilerías, esa perfilería es lo que permite la articulación, la flexibilidad de ese cielo raso, las placas conformadas de PVC y los cielos rasos que son de madera machimbrada. Volvemos a la foto que vimos hoy, que parecía algo tan lisito y prolijo, y fíjense la similitud que tenemos en estas soluciones de cielo raso y lo que vemos ahí. ¿Y qué hay por detrás de ese cielo raso? A ver, ¿qué hay por detrás? Acá tenemos un muy buen ejemplo de qué función está cumpliendo el cielo raso. A ver, quiero escucharlos a ustedes. Tuve que venir a tomar agua, hablo todo yo, y ustedes no dicen nada. ¿Qué ven? ¿Qué funciones está cumpliendo este cielo raso? La foto, para darles una ayudita, que estoy seguro que más de uno se dio cuenta, pero para los que no se dieron cuenta, esta foto, ¿qué es? Es en otro sector, pero la estructura de ese cielo raso, pero en otro sector del edificio, pero el mismo criterio. ¿Qué se ve? ¿Qué podemos ver ahí? Exactamente. La estructura del cielo raso, que a su vez le va a dar el diseño con las curvas. ¿Qué más vemos? Lo más importante ya vieron, que es la estructura. Bien, ¿qué más vemos? ¿Qué vemos por detrás de esa estructura? El techo, bueno, ¿qué más? Cañerías, sí, ¿cañerías de qué? Muy bien, de aire acondicionado, ¿qué más? ¿Cañerías de qué?
cañerías de instalaciones eléctricas. ¿Y algo más se ve? Exactamente, la estructura del techo estamos viendo. Y probablemente una estructura, me parece que es para el cielo raso, porque estos cielos rasos, con tantas cosas que le tenemos que agregar, terminan siendo pesados. Y la perfilería estándar para los cielos rasos de roca de yeso necesitan un complemento cuando tenemos mucho peso. Entonces tenemos que agregar una estructura para sostener la estructura del cielo raso. Y eso es lo que estamos viendo. Bien, vamos a pasar otra. Perdón, volvemos. Y estábamos hablando que son cielos rasos rígidos. Son cielos rasos de roca de yeso junta tomada. ¿Sí? Bueno. Después tenemos el otro que decíamos que es el sistema tradicional, cielos rasos armados rígidos con metal desplegado. Y esto creo que lo sacamos acá de la facultad, de un sector. Vean ustedes el entablonado de madera, cómo queda en un último plano, que vendría a ser parte de la estructura del techo de tejas que hablábamos hoy. ¿Qué más ven? ¿Qué es? Cañerías, exactamente, cañerías. Cañerías corrugadas. Esto, ¿qué es? ¿Qué es? Son más cañerías. ¿Qué es este elemento que vemos por detrás? Bien, la estructura del techo. Y después, ¿qué vemos acá? Estas varillitas chiquititas, más finitas, y alcanzan a apreciar, presten atención. ¿Qué vemos acá, acá, acá y estos elementos? A ver, ¿qué son? ¿Qué son? A ver, de a uno, ¿qué son? La estructura principal y secundaria del cielo raso. Muy bien. ¿Alcanzan a verlo todos? ¿Ven qué es lo que nosotros estábamos dibujando en esta plantita, en el pizarrón? Bueno, acá está. Tenemos estos tirantes de 2 pulgadas por 5 y una estructura secundaria de secciones menores, tal vez de 2 por 3, a la cual, en este caso, por eso es la cercanía, se le va a armar un cielo raso rígido armado a la cal. Esto es lo que nosotros decimos que ya casi está en desuso, por la cantidad de madera y lo laborioso que es. La cercanía de estas maderas se debe a que estos cielos rasos se construyen con metal desplegado, azotado, jarro y enlucido, con una prolijidad digna de personas que realmente saben hacerlo y que cada vez hay menos, porque es un trabajo muy, muy delicado. Por eso está prácticamente ya casi sin hacérselo. Lleva mucho tiempo y se necesita mano de obra calificada. Bueno, si alejándome se ve mucho mejor, así que imagino que ustedes lo habrán podido apreciar bien. En este dibujo claramente tenemos un cielo raso que, sí, ya sé. A ver si, no está escrito. A ver, ¿qué tipo de cielo raso es? Independiente, suspendido. Fíjense bien. Suspendido. Exactamente. Vean ustedes que acá tenemos elementos de
que permiten que la estructura principal cuelgue del techo. ¿Se nota? Tenemos elementos y luego tenemos la estructura secundaria, el metal desplegado y en algunos sectores cómo se va dejando el espacio para la colocación de los artefactos de iluminación. Tal vez por eso. Probablemente sí. Se puede llegar a interpretar como que esta línea punteada sea una línea de empotramiento. Bueno, un dibujo que permite las dos interpretaciones. Si no tuviéramos estos elementos, decimos que estas son las estructuras principales o vigas maestras que apoyan en la pared. Está bien. Y a ver si lo conocen. Ahí los correntinos. ¿Se acordaron, el Teatro Vera de nuestra querida provincia de Ciudad de Corrientes? Tenemos un cielo raso construido hace mucho. Creo que el teatro tiene... ¿Cuántos años tiene? Si Corrientes tiene más de 500, el teatro debe tener tal vez 100 y pico, 200 o tal vez, bueno, seguramente algunos lo saben, yo lo sabía y no me acuerdo. Construido el cielo raso abovedado con materiales rígidos sobre los cuales se han pintado unos frescos que identifican y hacen lucir más al teatro. ¿Sí? Pasamos otra. Y posteriormente el otro grupo que, además de los rígidos, habíamos hablado que tenemos los articulados que pueden estar armados con tablitas de madera machimbrada. Se llaman machimbradas justamente por los cortes que tienen en sus costados para permitir la unión, para permitir el encastre. Acá tenemos una tabla de madera machimbrada y otra tabla de madera machimbrada con los recortes, ¿sí? Estos recortes, no sé si alcanzan a ver desde atrás, la particularidad es que de un lado la madera tiene un recorte y del otro lado tiene una prominencia. Eso permite que se vayan encastrando una a continuación de la otra. Y ahí recién se las va clavando a la estructura de repartición. ¿Ven cómo tenemos la estructura secundaria o de repartición? Y acá estamos teniendo las tablas. ¿Ven cómo se va encastrando, machiembrando cada una de las tablas? Para la construcción del cielo raso tenemos la estructura y se van colocando una a continuación de la otra las tablas. ¿Se entiende? Hacer el dibujito del encastre en el chicharrón porque no se ve nada. Yo creo que no se ve eso. Dos tablas nomás para que se vea cómo encaja. Sí, es cierto, no, está un poco, no está tan claro el dibujo. Ahí Gabriela está dibujando dos tablas de madera machimbrada para que ustedes puedan ver las características de estas tablas y cómo se van encastrando una a continuación
continuación de la otra. Bueno, una compañera googleó y 104 años tiene el Teatro Vera. Y fíjense, bueno, lo restauraron hace poco, en el 2005 lo restauraron. Bueno, y fíjense, la tecnología esta ya la teníamos hace 104 años, la de la estructura de cielo raso rígido, ¿no? Abovedado. Bueno, ¿se ve? ¿Se entiende? Estas tablas pueden tener distintos espesores. Las más delgadas tienen media pulgada y después venimos de 3/4 y por último de 1 pulgada. Las de media pulgada son las más usuales. Se busca que tenga 3/4 para mejorar a veces las condiciones de aislación térmica. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las propiedades de la madera? Que una de las propiedades era mejorar las condiciones de aislación. Y muy poco usada, pero de muy buenos resultados, son las que tienen 1 pulgada de alto. En cuanto al largo, tenemos de 4 y de 5 pulgadas. O sea que son tablas, Sí, se llaman tablas de madera machimbrada. Se acordarán y creo que van a ver después el tema de repasar las escuadrillas con los materiales de madera. Y teníamos las vigas, que estamos hablando de 4×8 pulgadas, los tirantes y las tablas. Después teníamos los listoncillos, ¿se acuerdan? ¿O me equivoqué de curso? Bueno. Y acá hay un detalle constructivo del cielo raso independiente, armado, articulado. ¿Qué es lo que venimos viendo desde hace un rato? La tabla empotrada en la pared, protegida con pintura asfáltica y un mortero de cemento que le da para fijarlo. Tenemos la tabla, que decíamos que estos tirantes de madera son de 1×6 o de 2×6 cada 60, a la cual le agregamos la estructura secundaria, que son listones de madera de 2×4, en el caso del machimbre es también cada 60, y luego lo que son las maderas machimbradas, que pueden ser de media por 3 en este caso, pero también tenemos de 4 y de 5. Se las fija la estructura con clavo cabeza de plomo perdida, y presten atención cuando piensan en hacer un detalle tecnológico y lo dibujan. Muchas veces cuando lo dibujan de memoria sin pensar, nos encontramos que acá aparecen las tablas mostrando la unión de los machimbres. ¿Y qué pasa en ese caso? Además de que no lo pensaron mucho cuando lo dibujaron. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, tienen que ir en el otro sentido porque necesitan ser clavadas. Si yo voy poniendo las tablitas así y las tablitas así, clavo esta y esta se encastra con esta, bien, y con esta y con la otra, y cuando me quiero dar cuenta, esto se está cayendo, no se sostiene. Para eso tenemos la estructura secundaria, ¿sí?
cielo raso articulado o flexible, en el cual, como decíamos hoy, podemos ver la perfilería de las guías. Están hablando mucho ya. En este caso son placas desmontables de roca de yeso. El cielo raso que tenemos acá es de roca de yeso, pero denominado punta tomada. En este caso son placas desmontables. Ustedes ven la placa y la ventaja de la placa es que con mucha facilidad uno la puede levantar, girar y acceder al cielo raso. ¿Para qué? Para cambiar, reparar algún artefacto, alguna cañería, hacer una nueva instalación, agregar alguna instalación. Esa es la ventaja de este tipo de cielo raso. Bueno, vamos a ver el proceso constructivo de cielos rasos de placa de roca de yeso punta tomada. Tenemos dos marcas en el mercado. Tenemos Durlock y tenemos Knauf. Y muchas veces, en vez de denominarlas como placas de roca de yeso, directamente decimos, un Durlock. Y Durlock es una marca. Por ahí el proveedor prefiere, o la empresa prefiere Knauf. Entonces, nosotros tenemos que decir placas de roca de yeso, ¿sí? Eso es la denominación correcta, porque además, tal vez dentro de unos años aparecen otras marcas más. Bueno, primera imagen. Un local vacío, sucio y las placas al costado, acopiadas. Fíjense, ya tienen acopiadas las placas, la caja de herramientas y están preparando, me parece, algunas instalaciones. Bien. ¿Qué vemos acá? Vemos ya la estructura del cielo raso de placas de roca de yeso y por detrás estamos viendo ¿qué? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Instalaciones eléctricas, esto que es la losa, muy bien, y acá ¿qué vemos? Algún caño, sí, después veremos. ¿Caño de qué? Y acá podemos ver qué cosa con mayor claridad. ¿Qué tipo de cielo raso es según la estructura? Suspendí, exactamente. Entonces, desde el eje, que es un local bastante chiquito, vamos colocando estos elementos que nos va a servir para que el peso del cielo raso sea mejor distribuido. Entonces se agarra del techo y el resto se está sujetando de las paredes laterales. Pasamos otra. Ven, al costado se coloca otra guía y la estructura llega a esa guía que ya está nivelada. Esta estructura sirve de guía y de nivel para continuar con el resto de las instalaciones. Y comienza lo que se llama emplacado. ¿A qué le llamamos emplacado? Es a la colocación de las placas de roca de yeso a la estructura de perfilería de chapa galvanizada. En este caso, estamos colocando solamente en el sector central porque a los costados vamos a construir otro elemento también con placas de roca de yeso que a su vez tienen que tener su estructura. Entonces,
Seguimos avanzando. Y acá ya tenemos todo emplacado y con los artefactos de iluminación ya colocados. En este caso, la perfilería utilizada era para tener placas de roca de yeso junta tomada. Y acá se construyó todo con placas de roca de yeso y las uniones se van haciendo con unas cintas de papel y se hace un entuido de yeso en la totalidad de la superficie para darle continuidad y después poder recibir la pintura, así como ven ustedes aquí en el auditorio la prolijidad con la que quedan las placas de roca de yeso junta tomada. Están intercaladas. Esta viene antes de la anterior. Acá se terminaron de colocar las placas, se colocan con un tipo de tornillos y unas pistolas especiales a tope, y estos elementos que ustedes alcanzan a ver acá son las juntas entre placas. Cada placa se va uniendo y posteriormente se los encinta y se los masilla para conseguir la superficie que veíamos en la foto anterior. ¿Ven? Acá ya está masillado, encintado y masillado, listo para recibir pintura. Exactamente. Con estas cintas y el entuido, nosotros cubrimos los tornillos y cubrimos las juntas de las placas que van a conformar el cielo raso. ¿Se entiende? Es bastante rápido, esto es muy usado justamente por la facilidad constructiva, la rapidez de ejecución, lo liviano de la estructura y la terminación, y que todo eso incide también siendo un material relativamente económico, porque es muy poco lo que insume de mano de obra. Si bien es una mano de obra calificada, va muy rápido. La continuidad y la frecuencia o la distancia entre tornillos es lo que da la sujeción de la placa. Vean ustedes, estas placas pueden tener, creo que 1,20 por 2,40 o son placas grandes, pero la perfilería para la sujeción está separada 40 centímetros, 26, según el espesor de la placa, según los elementos que tengamos que soportar. Y en cada uno de esos perfiles se las va sujetando. ¿Por qué? Porque son placas muy delgadas. Tenemos placas de 9 milímetros para cielos rasos. Ocasionalmente se pone un espesor menor, pero con 9 milímetros está bien si la distancia entre elementos de fijación es suficiente para que no se arquee. Si ponemos muy separados los elementos de fijación, corremos el riesgo de que el mismo peso de la placa con los artefactos de iluminación vaya haciendo desprender y caiga. O primero pueden provocar deformaciones. Entonces tenemos que respetar mucho las especificaciones del fabricante en cuanto a la distancia de los elementos galvanizados que se utilizan para la sujeción.